Mi nombre es Victoria Bello, de la materia Química Fotográfica, con el profesor Ramón Hinoa Mateo. Le estaré hablando de los temas efecto contacto deficiente del chasis y la respuesta de la película. Eh, Bien, el efecto del contacto deficiente del chasis. Un contacto deficiente produce un efecto negativo en la imagen radiográfica, como podemos observar en la imagen B. Entonces, si existe un espacio con aire, la luz de la pantalla tiene, o sea, tiene que recorrer más distancia antes de que alcance la película, como se observa en la imagen A. ¿Qué pasa? Cuanto mayor sea la distancia que debe recorrer la luz, tanta mayor será la difusión lateral. Eh, Todos los esfuerzos podrían resultar inútiles debido al contacto deficiente entre la pantalla y la película, lo cual provocaría precisamente la borrosidad que tanto se quiere evitar. El contacto deficiente entre la pantalla y la película eh, puede originarse por varios factores, como son el aire encerrado en la pantalla y la película, los materiales extraños y la pantalla incorrecta montada. Este, Tenemos las pruebas relativas al contacto pantalla-película, un deterioro del contacto pantalla-película en un chasis puede ser tan gradual que pase inadvertido hasta que sea realmente grave. Por ello, se debe restablecer un programa regular que dé inspección de dicho contacto. Un método simple consiste en radiografiar una pantalla de malla de alambre colocado en un chasis. Tenemos los tipos de películas, la película de exposición directa, sin pantalla, que se encontrarán serán sensibles a los rayos X y usadas intraoralmente. Y las películas con pantalla serán sensibles a la luz, usada con chasis, usada con pantalla intensificadora y usada extraoralmente. Entonces, tenemos en la película radiográfica, una de las características que requieren de una pantalla intensificadora es que no presente luminiscencia residual. Esto significa que la imagen fluorescente debe tener poca duración. Debido a esto, para obtener una imagen durable que permita un estudio tan prolongado como sea necesario, se transfiere la imagen producida por la pantalla a otro tipo de receptor, como la película radiográfica. Entonces, la radiografía, que es el registro definitivo y durable de la imagen de los rayos X, se hace sobre una película especial y mediante un proceso fotográfico, como es la radiografía, que comprende todos los elementos de la radiografía, de la fotografía, perdón, como es la energía radiante, el sujeto, la película fotosensible, el proceso químico que hace visible y permanente la imagen latente. Aquí vemos varios factores diferentes de la película radiográfica, que lo vamos a encontrar en varios factores, en diferentes sensibilidades, en diferentes tipos de emulsiones, entre ellas la base de acetato, la emulsión de cristales de halogenuros de plata y la gelatina como protector. Entonces, la composición de la película radiográfica estará constituida por la emulsión, como dije anteriormente, la capa adhesiva, la base, y en la emulsión se van a encontrar la gelatina en una micra y los haluros de plata. ¿Qué pasa? Eh, la mayoría de las películas de los rayos X tienen una emulsión de dos lados, o sea, y por ello se denomina películas de doble emulsión. Entonces, entre la emulsión y la base se encuentra una fina capa de material llamada capa adhesiva que asegura una adicción uniforme entre la emulsión y la base. Entonces, la composición de la película radiográfica, eh, como dije anteriormente, las películas radiográficas consisten en una base sensible cubierta con una capa muy delgada que adhiere la emulsión. Entonces,
que adhiere la emulsión a la base. ¿Qué pasa? La emulsión, que es la gelatina que tiene el contenido, el compuesto de plata, casi siempre se extiende sobre ambas caras de la base en las capas de 5 a 10 micra de espesor. Entonces, la doble capa de emulsión reduce el tiempo de exposición que se requiere para obtener una imagen satisfactoria y además reduce la exposición del paciente a la radiación. Entonces, no obstante esto, para algunos tipos de examen, como las extremidades o la mamografía, por ejemplo, entonces esto puede ser preferiblemente para utilizar una película con una sola capa de emulsión y una sola pantalla, con lo cual se reduce la borrosidad de la imagen. Entonces aquí vemos la emulsión, que es el detector de la luz y la radiación de los rayos X. La emulsión está hecha de innumerables microcristales de haluros, como cloruro, bromuro y yoduro, entonces, y los granos de haluros de plata suspendidos en una gelatina. Entonces la mezcla va extendida en finas capas sobre el soporte en espesor de 4 micras a 10 micras, como dije anteriormente. Entonces, aquí eh, tenemos la emulsión en una micra y los haluros de plata. Entonces, tenemos la emulsión que está contenida en una cubierta protectora de gelatina llamada recubierta, como lo vemos en la imagen aquí arriba. Entonces, este recubrimiento protege la emulsión de posibles rasguños y de los efectos de la presión y la contaminación durante la manipulación y el procesado y el almacenamiento. El grosor de las películas radiográficas está aproximadamente entre 150 y 301 y, y la base. Entonces, la gelatina, su principal función es proporcionar un soporte, o sea, mecánico para los cristales de haluros de plata, manteniéndolos fijos y uniformemente dispersos en el espacio. El cristal de haluro de plata es el ingrediente activo de la emulsión radiográfica. Entonces, la gelatina es transparente para permitir el paso de la luz y suficientemente porosa para que los productos químicos procesados penetren hasta los cristales de haluros de plata. Entonces la base que está en la película radiográfica, que tiene un grosor entre 150 y 301, es semirrígida, traslúcida y está realizada con poliéster. Entonces, la base de la película radiográfica conserva su tamaño y su forma durante su uso y el procesado para no contribuir a la distorsión de la imagen. Esta propiedad de la base es conocida como la estabilidad dimensional. Entonces, la base tiene una transparencia uniforme y es prácticamente transparente a la luz. Entonces, aquí tenemos eh, los haluros de plata. Entonces, son elementos sensibles a los rayos X y a la luz contenido en la emulsión radiográfica. Son granos de emulsión de haluros de plata, son usados como receptores de la imagen de la película radiográfica. Y los haluros de plata existen tres tipos, que son los granos tridimensional, como vemos acá, los granos tabular y los granos cúbito. Entonces, los granos tabulares, el diámetro lo podemos encontrar en 2 micrómetros y el grosor de 0,3 micrómetros. Entonces, los granos de haluro de plata están compuestos principalmente por cristales de bromuro de plata y en menor medida de ioduro de plata, o sea, ioduro de plata. Entonces,
La imagen latente, que es aquella que queda en la película radiográfica tras la exposición de esta a los rayos X, el procesado por el cual se crea una imagen latente se debe a la reacción fotoquímica o sea, que se desencadena a los microcristales existentes entre la gelatina. Entonces, cuando un haz de fotón sale por un objeto, y expone la película de los rayos X, se produce cambios químicos en los cuales la emulsión de la película, entonces estos cristales de bromuro de plata químicamente alterados constituyen a la imagen latente visible de la película, como vemos acá. Entonces aquí vemos como ya está completamente eh, la imagen latente convertida con los haluros de plata. Entonces la formación de la imagen latente que son átomos de plata y bromo y yodo que se fijan a la red o sea, la red cristalina, que forma, o sea, de forma de iones, como vemos aquí en la imagen. Esa es la red y ahí están el bromo, plata y el yodo. Entonces, el ion de plata es positivo y los iones de bromuro y yodo son negativos. Cuando un cristal de haluro de plata se forma, entonces cada átomo de plata libera un electrón de su capa más al exterior, entonces el cual se combina con un átomo halogenado y forma el bromo, o sea, un átomo halogenado como el bromo o el yodo. Entonces la figura muestra la red cristalina de los haluros de plata que contienen los iones. Entonces los electrones de átomo, como es el bromo, yodo y la plata, como dije anteriormente. Entonces, la formación de la imagen latente, ¿qué pasa? Al suceder ese efecto, los iones de haluros y bromuros y yoruros suelen tener su máxima concentración en la superficie del cristal. Por lo tanto, el cristal adopta una carga de la superficie negativa, la cual se compensa a la carga positiva de los iones de plata intersticialmente. Eh, Estos iones de plata o sea, que están dentro del cristal. Entonces, un defecto inherente a la estructura de los cristales de haluros de plata, el efecto Franke, que consiste en los iones de plata intersticiales y vacante de los iones de plata, como se muestra en la figura, acá, el centro de la sensibilidad. Entonces tenemos el revelado de haluro de plata. ¿Qué pasa? La producción de la imagen latente y la conversión de la imagen latente, la imagen visible, requiere de varios pasos. Estos serán paso A, B, C, D, E y F. Entonces, el paso A, eh, la interacción del fotón de la luz libera electrones en el paso A. En el paso A. Entonces, en el paso B, estos electrones migran al centro de la sensibilidad, como vemos ahí. Entonces, en el paso C, el centro de la sensibilidad se forma la plata anatómica por la atracción de un ion de plata intersticial, que es aquí. Entonces, en la B, este proceso se repite muchas veces, mírelo ahí. Entonces, lo que resulta la constitución de los átomos de plata. Y en la E, donde se observa el haluro de plata restante, es convertido en plata durante el procesado. Y finalmente en la F, que se forma el grano de plata ya constituido. Entonces, en la exposición, eh, entonces en la exposición, que es la cantidad de energía que llega a cierta posición de la película y produce una determinada densidad fotográfica. Y la película procesada, entonces, es igual a la intensidad de la brillantez de la radiación multiplicada por el tiempo.
en que ésta actúa y se representa por la siguiente fórmula. E, que es la exposición, I, que es la intensidad o brillantez, y la T, que es el tiempo. Entonces, en la exposición recibe, o sea, la exposición que recibe la película está relacionada con la corriente del tubo de rayos X en miliamperaje, que afecta la intensidad del haz de rayos X, así como el tiempo, se representa en segundos, y en que se aplica la energía del tubo. Entonces, la densidad fotográfica, que esta es la medida en el crecimiento de la película. Y tenemos aquí la imagen latente. Eh, la imagen, o sea, aquí en la imagen presenta la imagen latente invisible y ya la imagen, o sea, la imagen o sea, la imagen invisible y ya la imagen visible, o sea, ya procesada. Entonces, la medida de la densidad, eh, la medida de la densidad, que, o sea, el decímetro compara la intensidad de la luz que entra en una determinada área o sea, de un lado de la película procesada con respecto a la intensidad de la luz que emerge del otro lado. Y esta se representa mediante una ecuación donde D, que se representa por o sea, D, que es la densidad, que se representa por el logaritmo de I sub 0, que es la intensidad original de la luz que incide sobre la película, y su T, que es la intensidad que transmite en particular esa área de la película. Entonces, bien, eh, aquí tenemos las diferentes densidades radiográficas. Tenemos el aire que se ve oscuro, la grasa que se va a ver gris, el agua que se va a ver blanca, la densidad cálcica y la densidad metálica. Entonces, la curva característica. En casi todas las aplicaciones resulta más conveniente establecer la relación entre la densidad y el logaritmo de la exposición relativa. En radiografía, o sea, las proporciones entre las exposiciones son por lo general más significativas que los valores absolutos de la exposición como tal. Eh, la siguiente, aquí tenemos o sea, la curva característica. Entonces, la curva representa la relación entre el logaritmo de exposición relativa, que es en el eje horizontal, y la densidad óptima, que resulta el eje vertical. Este método más común, o sea, es el método más común y práctico para expresar la respuesta a una película de exposición a la luz y a los rayos X en condiciones de proceso dados. ¿Qué pasa? A la derecha se muestra una tira de película procesada, la cual se somete a una serie de exposiciones cuidadosamente controlada. En este caso, cada paso de la tira recibió el doble de exposición que el paso anterior. Eh, que el paso anterior. Eh, ¿Qué pasa? Las líneas, o sea, puntadas, esas líneas puntadas que se ven ahí, unen cada paso con el punto o sea, de la gráfica, el cual muestra la densidad de dicho paso, así como el logaritmo de la exposición relativa mediante la cual se obtuvo esa densidad. Un ejemplo, el químico pasó comenzando desde abajo de la tira, recibiendo una exposición equitativa a 16, o sea, a 16 veces la del primer paso. El logaritmo decimal de 16 es 1.2, como vemos ahí, 1.2. Y sobre el eje
sobre el eje de los logaritmos de exposición relativa. Y si, o sea, si se busca horizontalmente hacia el eje de la densidad, se encontrará que esta exposición produjo una sensibilidad de 2,03. Entonces, cuando los puntos correspondientes a cada paso se unen mediante una línea, la curva resultante se denomina curva característica o curva semitométrica. Entonces, tenemos la siguiente, la sensibilidad de la película, que está... la sensibilidad de la película fotográfica, que es inversamente proporcional al tiempo de exposición. Entonces, la película más sensible o sea, o rápida es la película A, que requiere menor exposición que la película más lenta, que es la película B. Entonces, para producir la densidad de 1.1, o sea, es decir, la densidad de 1 más la densidad del velo total de 0.20. Entonces, la película requiere, o sea, requiere 10 unidades de exposición relativa al logaritmo de 10, que es igual a 1.0. Y la película B, que requirió 20 unidades de exposición eh, relativa del logaritmo de 20, que es igual a 1.3. Entonces, para producir la misma densidad de 1.2, tómese también que la curva característica de esta son dos, o sea, de estas dos películas, tienen la misma forma, como su pendiente, o sea, de la misma, que es el contraste correspondiente, que será el mismo tamaño. Gracias por participar en esta exposición.